Cuando somos líderes, Carlos, tenemos una responsabilidad muy importante porque todas las decisiones, todo lo que nosotros externamos, genera un impacto genuino en la vida de la gente. No soy perfecto, no tengo la expectativa de ser perfecto y en algún momento te voy a decepcionar. Yo te diría que el éxito para mí, Carlos, en el futuro es seguir escuchando papá. Buen día a todos y gracias por sintonizarnos. Yo soy Carlos Dergal y esto es Dergal Talks. Como algunos ya me conocen, a mí me encanta y me apasiona todo lo que tiene que ver con el liderazgo, public speaking, team building, y por eso es que me he decidido hacer este podcast en el cual justo vamos a estar invitando a personas que para mí significan mucho dentro de la industria del liderazgo, de public speaking y demás. Por eso es que esta tarde vamos a estar honrados con la presencia de nuestro invitado. Cuando me puse a planear y pensar qué vamos a hacer en este podcast, la primera persona que se me vino a la mente es nuestro invitado. ¿Por qué? Porque tengo la fortuna de conocerlo ya desde hace varios años y también de ver su evolución como líder y como orador en público. Es de esas personas que te tocan al momento de que te hablan y te motivan. Él actualmente es director de Bodega Aurrera en línea para Walmart. Anderson Andrade, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Anderson? Muy bien, muchas gracias. Gracias por las generosas palabras. O sea, ojalá esté a la altura del proyecto. Feliz y contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Quiero desear todo el éxito en el proyecto y nada, tienes muchísimo talento, muchísimo talento. Te admiro mucho. No, al contrario, muchas gracias, Anders. Y bueno, justo como mencionaba, algo que yo admiro mucho de ti es que eres un referente para mí de liderazgo. Definitivamente veo en ti una persona que motiva a su equipo, pero creo que todos sabemos, y no me dejarás mentir, no es una de las materias que nos enseñan en la universidad, cómo liderar a un equipo o cómo hablar en público. ¿Tú en qué momento te diste cuenta que eso era importante para tu desarrollo profesional, el liderazgo, el hablar en público? Son skills súper importantes, ¿no, Carlos? Yo te diría que desde el principio he buscado desarrollarme desde una perspectiva de liderazgo, ¿no? Al final es nuestro rol influir a las personas para que ejecuten justamente lo que necesitamos y a través de ella logremos nuestros objetivos. Pero te diría que liderazgo es clave hoy en día, ¿no? Motivar a la gente, eh, poner sobre la mesa una perspectiva y me considero así un liderazgo hands-on, donde el equipo perciba que tú haces parte de y no está ahí solamente para bajar líneas y reglas. Creo que es sumamente relevante en el día a día. Perfecto. Y en línea con esto, ¿cómo te has preparado? ¿Has sido de una manera empírica o has, no sé, tomado cursos? ¿Cómo te han nacido todos estos skills de liderazgo? Yo te diría que afortunadamente, Carlos, he tenido un background con líderes que me han moldeado en mi carrera y obviamente es natural, ¿no? Como seres humanos que nosotros cachemos un poquito de cada uno de ellos para que armemos justamente nuestro perfil. Entonces, he tenido la fortuna de tener gente muy competente liderándome y dándome guía y a través de ellos te puedo decir que he armado mi estilo de liderazgo, ¿no? Cada uno de ellos fueron sumamente importantes y hago aquí una reflexión y me acuerdo del impacto que me han generado en mi vida. Te comparto puedo decir una anécdota Claro. ahí desarrollando mi español. Tengo un hijo, Raúl, 14 años, perdón, 15 años, me va a regañar por eso. Y tiene ese nombre porque mi primer jefe se llamaba Raúl. Wow. Sí, doctor Raúl Iberê Malagó, es un abogado de Brasil, hoy justo es juez. Y Raúl fue la persona que me dio la primera oportunidad de desarrollar mi carrera. Generó un impacto en mi vida brutal. Yo empecé a trabajar en los 14 años. Entonces, dar el nombre de Raúl, mi primer jefe, a mi hijo fue una manera de
darle un homenaje, porque si no fuera Raúl, no me hubiera dado la oportunidad, seguramente no estaría aquí hoy. Exacto, wow, qué bello esa parte del agradecimiento. Creo que es clave también el ser agradecidos, el corresponder con las personas que se han cruzado en nuestro camino. Creo que eso es bastante valioso. Y también cuéntame, porque como decía un poco al inicio, yo he visto, ahorita lo mencionabas, sigues practicando tu español, pero yo te recuerdo hace, no sé, 8 o 9 años que empezaste en Walmart y recuerdo un Anderson que hablaba 2, 3 palabras en español y hoy en día, te lo digo sinceramente, me pareces uno de los pocos líderes que al momento de hacer un speech en público eres muy contundente con lo que dices y motivas a las personas. No solo es que des un speech y listo, sino que las personas lo toman y aprenden de ello. Entonces, ¿cómo has desarrollado, obviamente, pues el idioma, que a veces puede ser una barrera para comunicar nuestra idea, pero cómo ha sido tu camino hacia esa persona que, insisto, para mí eres como un orador que motiva? Gracias por las palabras, Carlos. Para mí ha sido un proceso en el desarrollo del idioma, en el día a día. Literal, he aprendido con ustedes en las oficinas, en todas las juntas que hacemos, todo el momento. Eh, Creo que no es fácil, es un ejercicio y necesitas buscar capacitación de manera diaria, ¿no? Yo creo muchísimo que al final nosotros externamos lo que tenemos adentro, entonces tiene que ser algo genuino, tiene que ser algo que literal puede impactar la vida de nuestros equipos, ¿no? Y aquí conecto un poco justo con una de las frases de Sam Walton que a mí me encanta: los líderes tienen que tocar el corazón de la gente, y ahí literal los pueden motivar y hacer con que la cosa suceda. No es fácil, no logramos hacer eso a cada momento, pero te diría, Carlos, que los foundations de esta facilidad, digamos así, se conecta con mi background comercial. Yo ya estuve en ventas por muchos y muchos años, y como vendedor tiene que hablar y estar vendiendo todo a todo momento. Y parte del principio que nuestras vidas, todo es una venta. A todo momento estamos vendiendo un proyecto, Sí. ¿no? Buscando que esté bajo una prioridad, que esté en el roadmap una idea, ¿no? Un punto de vista quizá diferente. Entonces, parte del principio que todo en la vida es una venta y debemos de tener argumentos muy sólidos, entender el contexto, ¿no? Ponernos en el zapato de la otra persona, ¿no? Y creo que eso ayuda muchísimo. Pero de verdad, gracias por las palabras. No me considero un experto, pero te diría que viene por el background de vendedor. Sí, y se nota, o sea, insisto, creo que sabes vender muy bien tus ideas y creo que también algo que he leído mucho en alguno de las personas que nos escuchan es que se ponen nerviosos al momento de hablar y expresar una idea y entonces los nervios se ponen por encima de todo. Yo, insisto, te veo muy experimentado en este sentido, en hablar en público, pero no creo que no te pongas nervioso. ¿Cómo controlas los nervios o cómo los haces tus aliados para que tu idea se exprese correctamente? Yo te diría, Carlos, que no solamente para hablar en público, sino para todo lo que vayas a hacer, el proceso de planeación y preparación es clave. Si hay algo que vas a enfrentar y no te sientes cómodo, es un gran reto, una gran junta, necesitas presentar algo a tu jefe, a tu líder, o defender tu idea frente a la compañía, prepárate, ¿no? Vas a tener una junta de 30 minutos, de una hora, prepárate 5 horas. Y te aseguro que la probabilidad que no seas exitoso es muy baja. El problema es que muchas veces no nos preparamos, no dedicamos el tiempo adecuado, quizá la agenda nos come vivo, ¿no? Back to back meetings, o sea, no tenemos tiempo para nada y ahí llegamos despreparados a una junta, a un momento importante, y obviamente la probabilidad de que no seamos exitosos es grande, ¿no? Yo, bueno, como te comenté, empecé a trabajar desde los 14 años, entonces hoy ya no necesito dedicar tanto tiempo a prepararme, pero obviamente me preparo, ¿no? Que sean 15 minutos
antes de la junta, ¿no? ¿Cuáles son las ideas? ¿Quién son las personas que van a estar ahí? ¿Cómo puedo generar un impacto? ¿Cómo puedo generar una conexión? ¿Cuáles son los mensajes claves que tengo que transmitir? Entonces, te diría que preparación es clave. Claro, Es clave, es clave. totalmente. Y nos has compartido que empezaste a los 14 años. ¿Qué es lo que te motivó? ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles fueron esos inicios de Anderson contra lo que vemos hoy? Sí, te diría, ¿no? Este mismo señor Raúl no me dio solamente el primer empleo, sino también fue el señor que pagó mi universidad. Wow. Él pagó mi carrera. Justo me acuerdo de la plática que tuvimos de que él me propuso, ¿no? Anderson, si quieres ser abogado, te pago tu carrera al 100%. Si no optas por ser un abogado, te la pago en 75%. ¿Sabes qué, doctor? Creo que ser un abogado no es lo mío. Quizá vamos por otro camino, ¿no? Y ahí justo saqué la licenciatura de administración de empresas, ¿no? Entonces, esfuerzo. Cuando somos líderes, Carlos, tenemos una responsabilidad muy importante porque todas las decisiones, todo lo que nosotros externamos, genera un impacto genuino en la vida de la gente, ¿no? Que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuántas y cuántas veces tenemos una sesión con nuestros líderes? A nosotros también nos pasa, ¿no? Y podemos salir de ahí súper motivados, ¿no? ¡Wow! ¿No? Vamos por el camino correcto, tengo clara la visión, o podemos salir de ahí muchas veces frustrados, ¿no? Tenía una expectativa diferente, ¿por qué no logro demostrar todas las cosas que estoy haciendo? ¿Por qué tiene una percepción distinta? Entonces creo que parte del principio de tener esta reflexión o esa certeza mejor de que generamos un impacto genuino en la vida de la gente. Hay un proceso, Carlos, que yo ejecuto, que llamo de onboarding, con todas las personas que se suman al equipo y ya somos un buen ejemplo, ¿no? Y yo sí dedico 30 minutos, 45 minutos con absolutamente a todas las personas que llegan al equipo y ahí buscamos justamente setear un poco las expectativas. El primer speech es de que justamente esa es una plática con cero formalidad. Te quiero conocer, ¿no? Quiero dar la oportunidad también de que me conozca, quiero setear algunas expectativas, algunas reglas, para que tengamos las reglas del juego muy claras, ¿no? Las dos primeras cosas que mencionas que siempre vamos a partir del principio del respeto y de la transparencia, porque son valores claves que con el pasar del tiempo vamos a desarrollar confianza. Y si quiero tener un equipo de alto rendimiento, confianza es todo, ¿no? Para que avancemos juntos como equipo. Busco aterrizar un estilo de liderazgo de puertas abiertas. Cero vanidad, de verdad, Carlos, porque creo muchísimo de que estoy como director de e-commerce para Bodega Aurrerá, pero soy papá de Raúl, papá de Valentina, ¿no? Sí. Esposo de Aline. Entonces, muchas veces en el ambiente corporativo enfrentamos demasiado ego, demasiada vanidad, ¿no? Porque yo no soy nada, yo estoy como director de Bodega Aurrerá y entiendo que eso es cíclico, ¿no? Es natural. Entonces, busco transmitir este mensaje a mi equipo de que no me vean como un jefe y véanme como un facilitador. Yo estoy aquí para buscar hacer tus tareas, tus objetivos tangibles, más sencillos. Te quiero ayudar en el camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos sesiones de one-on-one con nuestros reportes directos a cada 15 días o de manera semanal, pero busco tener la misma sesión de one-on-one con todos los miembros del equipo por lo menos una vez a cada 6 meses. Es un challenge Sí, brutal, son pero los. hemos buscado ejecutar y nos ha funcionado bastante bien, porque en esta sesión yo hago un feedback 360. Platicamos de una oportunidad más para conectarme, ¿no? Para que el equipo vea que estoy presente, ¿no? Y en un primer momento muchos como que, Sí, ya, se asustan. ¿qué onda? ¿Por qué quiere un one-on-one conmigo? No, es justamente romper esta barrera. Desafortunadamente en Latinoamérica tenemos este tema de la jerarquía muy marcada, ¿no? Sí. Entonces no puedo, el jefe. No, 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 no. Soy igual que tú. Mi único objetivo es llevar este negocio a su máximo potencial. ¿Cómo juntos hacemos eso, no? Entonces, en este proceso de feedback 360, yo les comparto feedback
de todas las oportunidades y fortalezas que logro identificar, ojo, no me da la vida meterme al detalle del labor de todos, pero les comparto feedback de lo que logro ver, ¿no? En las interacciones, en las juntas que estamos juntos, en los proyectos que participamos juntos, y les abro la puerta para que ellos me compartan feedback. Ok, aquí están tus oportunidades, creo que aquí tienes que seguir ejecutando porque lo haces muy bien, pero ahora tú, ¿dónde me estoy equivocando? ¿Dónde hay áreas de oportunidad que puedo hacer mejor? Porque es una oportunidad para ambos que nos desarrollemos y seamos personas y profesionales mejores. De nuevo, ¿no? O sea, te comparto cuáles son tus áreas de oportunidad y te abro la puerta para que tú me compartas. Mi expectativa es solamente ser mejor hoy de lo que fui ayer. Ese es mi principal objetivo. Y ojo, le digo al equipo, no soy perfecto, no tengo la expectativa de ser perfecto y en algún momento te voy a decepcionar. Entonces, desde ahí ya seteamos las expectativas. Yo busco romper esa barrera y darles un mensaje de transparencia y de que, verdad, vamos a ser un equipo. Yo no estoy aquí para aterrizar las reglas y decir cómo se hacen las cosas. No soy un Superman. No, he invertido mucho, Carlos, para que tengamos un ambiente colaborativo. No hay preguntas tontas. Yo provoco mucho al equipo de que alcen la mano, de que sean proactivos, de que reten el status quo, porque parte del principio que dos personas o más siempre van a encontrar una solución mejor que cualquier otra persona de manera aislada. Entonces, no generes esa expectativa de que no, tú eres el jefe. No, 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 no. Aquí somos un equipo. Y otra cosa también que me gusta mucho platicar con el equipo es de que no hay Rockstars. Si ganamos, ganamos todos. Si nos equivocamos, mi rol, con mucho gusto pongo la cara y tomo la responsabilidad. De nuevo, lejos de que exista una expectativa de que seamos perfectos, pero te diría que estas técnicas y esta manera de aterrizar con el equipo nos ha funcionado bastante, bastante bien. Sí, y se nota, creo que les decía, tengo la gran fortuna de conocerte y conocer tu trabajo. Es muy transparente, justo no hay poses, no hay jerarquías, y eso es lo que lo hace natural y lo que lo hace, creo que exitoso, ¿no? ¿Cuál sería una situación en la que a lo mejor nunca te la plantearon cuando te presentaron el puesto, cualquiera de los puestos que has desempeñado profesionalmente, que nadie te avisó, pero que tuviste que afrontar, ya sea, pues no sé, algún tema de reestructura, algún tema, no sé, de cambiar las expectativas del equipo? ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que vivir y que nadie te avisó y que tuviste que sortearlo? Yo tuve hoy, ¿no? Haciendo esa mirada hacia atrás, te diría que tuve la fortuna de participar de un proyecto donde me tocó cerrar la operación. Uy, ¿No? ush, Era una startup de Brasil, se llamaba Brands Club. Era la competencia de Privalia. Yo también trabajé en Privalia, Brasil, por un tiempo. Tenemos Privalia aquí en México también, y era la competencia justo de Privalia. Y yo creía muchísimo en el proyecto. O sea, creía muchísimo, veía muchísimo potencial, motivaba a mi equipo en ese sentido de que vamos, no, estamos haciendo historia, hay mucho que hacer, hay muchas oportunidades sobre la mesa. Y por temas más amplios de inversionistas y etc., en un determinado momento llega la definición de que íbamos a cerrar la operación. Te diría que fue de los días más complicados de mi carrera profesional, porque al final sí me tocó tener, era yo, la señorita RH, ¿no? O el señor, no me acuerdo si era el CEO, tiene muchos años de eso, y teníamos que invitar a todos, ¿no? Uno a uno en la sala para desafortunadamente darles la noticia que el proyecto no seguiría. Y después yo cambié, ¿no? De posición, y ahí la compañía me dio el mensaje de que se había finalizada la operación. Muy difícil, muy duro, muy complicado, cero experiencia. Y yo, ¿cómo hago eso? ¿Cómo manejo? Busqué ser lo más transparente posible con mi gente, con mi equipo. Te diría que salimos de ahí fortalecidos. Todos afortunadamente lograron después, obviamente, encontrar
una oportunidad, todos crecieron y avanzaron en sus carreras, un proceso natural, pero te diría que ha sido la experiencia más complicada que he enfrentado en mi carrera. Pero hoy, después de varios años y haciendo una retrospectiva, te diría que aprendí muchísimo de ahí, ¿no? O sea, wow, te diría, qué lindo tener esa oportunidad, ¿no? Pero nada sencillo. Agradable en el momento, claro, pero también eso es, creo que una clave, el que experiencias difíciles las veas al tiempo, a la distancia, como un aprendizaje, más que sigas lamentándote por lo que sucedió. Creo que en efecto fue un aprendizaje para ti, para la empresa, para los compañeros que estaban ahí. Y a la distancia, ¿qué le dirías hoy al Anderson de 14 años que empezó a trabajar y que a lo mejor eran algunas de sus preocupaciones? ¿Cómo lo tranquilizarías o qué le dirías hoy con la experiencia que tienes? Wow. Carlos, yo me considero una persona, desde que empecé mi carrera, muy ambiciosa. Eh, Desde el principio, y me acuerdo de varias pláticas que tuve con varias personas en este camino, que les decía que yo sabía exactamente dónde quería llegar, ¿no? Eh, ¿Qué diría a Anderson cuando arrancó? Que era más en tú mismo, ¿no? Eh, Tú sí puedes, ¿no? Y es justo el mensaje que hoy aterrizo con mi equipo. Exacto. Hablamos mucho de desarrollo de carrera, de crecimiento, de oportunidades. A cada rato estamos platicando sobre eso con nuestro equipo, ¿no? Y mi mensaje hacia ellos es: no es tu líder, no es RH, no es la compañía responsable por tu desarrollo. Nosotros somos 100% accountables del desarrollo de nuestra carrera. Entonces, si queremos llegar a la posición A, B, C, a la que sea, ¿cómo armamos un plan y utilizamos de todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor para hacer con que las cosas sucedan? ¿No? Una que me enseñaron hace poco es literal tomar el toro por los cuernos, Exacto. ¿no? Y buscar lo que tú quieres, ¿no? Y ser inteligente en este camino, ¿no? ¿Cuántas y cuántas herramientas tenemos internamente dentro de la compañía que nos pueden apoyar a un buen? Y tú, sé que tú Sí. participas y utilizas varias de ellas, ¿no? Ha tenido justamente una carrera muy exitosa adentro de Walmart. Entonces, es muy sencillo caer en la trampa de tener una postura de víctima, ¿no? No, porque mi líder, no, porque la compañía, no, porque las crisis, no, porque no sé qué. No, 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 no. O sea, elimina completamente eso y traiga una postura de protagonismo. Yo quiero eso. ¿Cómo armo un plan para que esto suceda? No, Carlos, tú eres mi líder, ¿no? Yo aspiro a tener la posición X. ¿Sabes qué, Ander? No está preparado aún para A, B, C, D. Ok, armemos un plan de acción. Estas acciones, ¿tú crees que si concluyo eso, cumplo con tu expectativa? Yo creo que sí. Entonces, o sea, literal, toma el toro por los cuernos y tú puedes llegar a donde tú quieras. Eh, Otro mensaje que compartiría Anderson del principio es: siempre mantenga los pies en la tierra, ¿no? Y sigas con tu ambición, que seguramente vas a llegar a donde quiere. Wow. Yo creo que estaría muy agradecido ese Anderson de escuchar esto y también de escucharte hablar español, porque sigues demostrándonos que has logrado dominar el Ahí idioma. vamos, ahí vamos. Te sabes muchas frases nuestras y eso es también muy, muy positivo. ¿Tú cómo definirías el éxito? ¿Qué es para ti el éxito? Porque creo que todos podemos tener distintas opiniones. El éxito es tener la posición, el dinero, lo que sea, pero no necesariamente. Y creo que también radica en ese liderazgo de qué manera ves el éxito. Para ti, ¿qué es el éxito? Yo te diría que el éxito para mí, Carlos, en el futuro, es seguir escuchando papá, ¿no? El éxito para mí en el futuro es que ver mis hijos adolescentes buscando estar conmigo y conviviendo conmigo, ¿sabes? Eso para mí sería éxito. Éxito para mí sería
escuchar a mis hijos diciendo a mis nietos, yo aprendí eso con tu abuelo. Estas fueron las principales lecciones que me dejó tu abuelo. Eso para mí es éxito, ¿no? ¿Por qué esfuerzo, Carlos? Estoy como director de Bodega Aurrerá, muy feliz, contento, agradecido. Creo mucho en eso, esa postura de gratitud, en el sentido de que si no somos gratos con lo que tenemos ahorita, no se abre la puerta para el siguiente nivel. ¿Cómo puedes querer aspirar a tener algo mejor a lo que tiene ahorita si no logramos disfrutar y agradecer a lo que tenemos hoy? ¿No? Entonces, soy muy grato a todo lo que tengo, a todo lo que he vivido, y así te definiría el éxito, porque muchas veces creemos que el éxito es cuando yo tenga, cuando yo esté en determinado viaje, cuando yo pueda comprar. Sí, lo vemos a futuro y nunca va a llegar a ese Exactamente, futuro. jamás vivimos el presente, ¿no? Jamás tenemos esta gratitud de agradecer lo que tenemos hoy. Y para mí éxito es eso, ¿no? Llegar en el futuro en el sentido de poder escuchar de mis hijos de que yo tuve un gran papá. Wow. Me quedo con eso, justo regresando a los valores familiares, creo que la mejor definición que puedo escuchar de éxito, porque creo que ahí es donde debe de radicar el amor y obviamente el respeto y el cariño en familia. Y para cerrar, hay una pregunta que me gustaría hacerle a todos mis invitados. Como me gusta un poco del el public speaking, imagínate que tienes una audiencia y le puedes decir, dar el mensaje que tú quieras. ¿Qué audiencia sería? Puede ser, volvemos a lo mismo, familiares, trabajo, países, personas. ¿Qué audiencia elegirías y qué les dirías? ¿Qué mensaje quieres dejar? Wow, profunda la, la pregunta. La audiencia, yo te diría todas las personas de que donde yo tuve la fortuna de trabajar de la mano durante toda mi carrera, que ya son más de 25 años, ¿no? Me encantaría tener un foro ahí con todas las personas donde de alguna manera participaron en mi carrera. Sería bastante interesante. ¿Qué les diría? Eh, Gracias por todo el apoyo. Gracias por toda la guía. Gracias por todas las enseñanzas. Claramente no sería lo que soy hoy si no fuera por el apoyo de cada uno de ustedes, ¿no? Y creo muchísimo en sí mismo, porque trabajando duro, con mucho respeto, haciendo las cosas de la manera correcta, siempre podemos lograr nuestros objetivos, ¿no? Por más duro que parezca, de alguna manera logramos, ¿no? Creo que ese sería mi mensaje. Pues nuevamente muchas gracias, Ander. Definitivamente creo que nos dejas un mensaje de eh, qué es el éxito, qué es el liderazgo y sobre todo de agradecimiento. Creo que desde inicio a fin pude percibir una persona agradecida hasta el día de hoy y que creo que nunca dejas de agradecer y de sorprenderte con las personas que te encuentras en el camino. Entonces, gracias por lo que a mí me toca, por lo que he podido conocer de ti, aprender de ti. Y pues nuevamente gracias por ser padrino de este nuevo proyecto. Y pues nada, no sé si quieres agregar algo para cerrar. Carlos Forzar, muchas gracias por invitarme. Un honor estar aquí, contento y feliz con tu proyecto. Quiero reforzar, tiene un gran talento. Quiero que sepas también que percibo un liderazgo en ti que justamente impacta de manera positiva a todos que están a su alrededor. Reforzo, muchísimo éxito en este nuevo proyecto. Tiene mucho éxito en todo lo que hace, entonces seguramente no va a ser diferente en ese. Un honor ser la primera persona invitada aquí y muchísimas felicidades.
Muchas gracias. A ti. Gracias, Ander. Gracias. Y pues bueno, muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Recuerden suscribirse y sobre todo compartir. Queremos hacer esta comunidad más grande para que haya más líderes que puedan generar mejores espacios de trabajo. Así es que muchas gracias y nos estamos viendo.